Bueno, el siguiente ponente, don Pedro Anitua, director de Emergencias y Meteorología del Gobierno Vasco. Agradecerle, como siempre, que venga y, sobre todo, también el apoyo que nos está dando también en las nuevas actividades que estamos haciendo con los chavales a la mañana. Mila esker etortzeagatik. ¿Cuánto tiempo me das? Hasta el 10. Vale. Bueno, arratsaldeon danori, buenas tardes a todas y todos. Terminaré esta charla hablando también de las víctimas, como ha hablado Iñaki Subijana, y en el mismo sentido, pero en otro escenario distinto, que es el de las víctimas procedentes de siniestros y sucesos. He querido titular este tema de incidentes de múltiples víctimas como una reflexión sobre el sistema organizativo global, porque realmente lo que voy a intentar transmitir es una reflexión. Mi reflexión, lo cual quiere decir que no todo el mundo tiene que estar necesariamente de acuerdo, espero que en casi todo, pero no necesariamente de acuerdo en todo, con las cosas que vaya a proponer, porque habrá algunas reflexiones que se compartan y otras reflexiones que no, pero bueno, son las mías y así lo voy a exponer en el rato que tenemos, que me has dicho que esté 10, aprox. Bien, intentaré ser puntual en la medida que me toca. Bien. Los incidentes de múltiples víctimas se definen, pues con esta definición un poco larga, pero hay dos características importantes que he intentado poner ahí en amarillo, en naranja. Una es que no desborda la capacidad asistencial de la zona, o sea, no estamos hablando de miles en su conjunto, pero que en un momento dado desborda la capacidad inicial de poder atenderlas como debiéramos o como la circunstancia debiera, porque son un número lo suficientemente elevado como para que exista esa desproporción entre los dispositivos que tenemos organizados para atender habitualmente un suceso de estas características y el número de víctimas que tenemos en ese momento concreto. Quiere decir, y ya lo veremos posteriormente, que va a haber un tiempo desde que llegan las primeras unidades hasta que llegan todas las que debieran haber estado, en que no están todos los que debieran de estar. Y la primera cuestión que se nos plantea es que el número de incidentes de múltiples víctimas es muy bajo, afortunadamente, pero tiene como consecuencia que nuestros sistemas organizativos no están lo suficientemente adiestrados como para intervenir con facilidad en este tipo de sucesos, lo que implica que el nivel organizativo tiene que ser muy alto para poder equilibrar esa falta de experiencia. Un accidente con víctimas, pocas víctimas de tráfico, ya los servicios que van lo tienen absolutamente mecanizado, porque son centenares, ya digo, desafortunadamente, los sucesos de ese estilo en los que participan, si no miles, y al final ya cada uno sabe qué es lo que tiene que hacer porque ha estado en esa misma situación muchas veces. Lo mismo pasa con los servicios de bomberos. La gente que no es del sector, pues se sorprende un poco, pero en Euskadi incendios de vivienda tenemos más de 2.000 al año. ¿Qué quiere decir? Que es que no hay bombero que no sepa qué es lo que tiene que hacer. Y aunque todos los sucesos sean distintos, ya la sistemática, la dinámica, qué vehículos tienen que ir, quién tiene que hacer qué, está perfectamente entrenado. En los incidentes de múltiples víctimas no nos pasa eso y, por lo tanto, el grado de planificación de intervención tiene que ser muy alto. Lógicamente, hay una serie de acciones previas sobre las que no voy a hablar, simplemente voy a señalar, porque otras veces las hemos comentado, que ya están establecidas o hay que ir estableciendo. Uno es la organización estructural de la planificación, la legislación, qué dice, a qué le corresponde cada uno, cómo tenemos estructurado este tema, y hay tanto
a nivel estatal como en Euskadi tenemos una legislación pues que en un momento dado lógicamente responde a estas características. No puede ir nadie por libre haciendo lo que se le ocurre. Esto está marcado, cuáles son las reglas de juego. Portal de acceso único a las emergencias, ya se hizo en su momento. Es mucho más fácil organizar todo si entra por un solo canal a la llamada, si no, si por ejemplo pues un accidente de tren, como el Albia, aunque luego comentaremos, hay un montón de personas llamando cada una a un teléfono distinto y desde distintos puntos intentan organizarse. Es infinitamente más difícil que si ya las cosas van canalizadas desde el principio. La respuesta tiene que estar estructurada y organizada, tiene que estar sistematizada. Tú me llamas, me dices dónde y qué, y yo a eso le doy una respuesta automática en base a planes, tácticas, procedimientos que tengo establecidos. Una gestión unificada o al menos compatible. Las transmisiones, si tenemos que hablar unos con otros, pues tendrá que haber un sistema establecido que vaya, tiene que haber un sistema informático que pueda ser compatible, transmisión de imágenes, etcétera. La integración del voluntariado en la emergencia ordinaria. El voluntariado no puede estar al margen de la emergencia y de repente contamos con él o no cuando nos da la gana. Tenemos que estructurarlo, tenemos que meterlo. La coordinación y la integración de la intervención, fundamentalmente es lo que voy a hablar hoy, tiene que estar también estructurado y planificado. Hay que hacer ejercicios y simulacros conjuntos, aunque os daré mi idea sobre este tema que puede no coincidir con la de algunas personas, y luego tiene que haber una formación especializada, compatible, homologada. No podemos cada uno establecer un sistema distinto y decir, no, es que yo me voy con el ICS americano, no, joder, pues yo acabo de aplicar el sistema de mando y control francés. Yo he estado en Moreton y Mars en Inglaterra, bueno, pues habréis estado donde queráis, pero aquí se conduce por la derecha, y entonces todo el mundo conduce por la derecha, aunque hayas estado viviendo en Australia, pues aquí no, Entonces, todo esto tiene que estar, esos 8 puntos tienen que estar previstos y organizados. Como ya los he contado alguna vez con detalle, paso directamente a las reflexiones sobre los incidentes de múltiples víctimas. Bueno, ¿qué y dónde? Pues tenemos de incidentes de múltiples víctimas un montón de escenarios, posiblemente algunos de los que estáis aquí se os ocurre alguno que no he puesto, pero bueno, por eso viene el final de otros. Todo aquel que piense que no lo he contemplado está en otros, que siempre cubre esa variante. O sea, los he contemplado todos, absolutamente todos. No es que siempre pones uno, joder, hay uno y dice, es que aquí falta, no, pues, otros. Accidentes en el transporte, el tren, tranvía, metro, cada uno con sus particularidades, son tipos de incidentes que pueden generar múltiples víctimas. Accidentes de autobuses, accidentes múltiples de coches, accidentes de aviación, cruceros, ferries, accidentes de mercancías peligrosas, tanto por ferrocarril como por carretera, accidentes químicos, de fugas de productos químicos, explosiones, de otras empresas que no lo tengan. Por ejemplo, si os acordáis de Campofrío, pues evacuaron a cerca de 2.000 personas y no era un problema químico, accidentes radiológicos, nucleares, colapsos de estructuras, terremotos y atentados, causa-efecto, ya ha ocurrido y tengo el efecto, o estoy en proceso, tengo ahí a los terroristas haciendo sus cosas y por lo tanto el problema que tengo, ya te lo agradezco un mogollón, por si acaso. Suelen decir en los cursos estos de que hay que beber siempre antes de hablar, pero creo que no les importará el que lo haga en medio del camino. Dicen que es psicológico, que si bebes luego ya estás como en casa. Pues allá vamos. Bien, efectivamente. Bien, os pongo algunos ejemplos simplemente para ver los panoramas de aquellos que tenemos que... aquellos y aquellas, siempre poner por si acaso, en los que tenemos que dedicarnos a esto y tenemos que ver. El Albia de Santiago, 79 fallecidos, 145 heridos. El TGV de Estrasburgo, 2015, 10 fallecidos, 13 heridos graves, 28 leves. El Coste a Concordia, 4.000 personas evacuadas, 30 muertos, 2 desaparecidos. En Mallorca, un incendio, 156 personas evacuadas. Aglomeraciones, el Love Parade, el Madrid Arena, el accidente de Spanair de Madrid, Germanwings. Bueno, hay un montón de cosas
que van sucediendo y que pues recientemente tenéis el del derrumbe de un edificio en Tenerife con 11 desaparecidos y los trabajos que van. Bueno, podía haber puesto muchas más y haber dedicado los 40 minutos que me han dado a poner simplemente diapositivas de cosas que han ocurrido en este último año y en el anterior, y así pues es una forma elegante de matar el tiempo y de liquidarlo, pero reflexión no habría ninguna, simplemente hay esa exposición de qué es lo que pasa. Bueno, y dices, bien, pero todo queda fuera, con lo cual yo duermo tranquilo todos los días. Bueno, pues en mi caso yo duermo tranquilo, pero no porque lo tenga resuelto, Septiembre de 2015, 27 heridos al chocar un tren en la estación de Bilbao. Siempre ponemos y sí, podía haber sido peor, sí. Lo más impresionante, esto es del periódico, dice, ha sido todo el despliegue, los bomberos, etcétera. Pues sí, los despliegues en los incidentes de múltiples víctimas son impresionantes porque hay que dar respuesta a lo que ocurre. Aviones, aterrizaje forzoso en Vitoria, aterrizaje de emergencia en Loiu, aterrizaje de infarto del Málaga en Hondarribia, y fijaros que este último es del 27 de febrero de 2016. He querido poner uno de cada aeropuerto para que no me coja manía alguno de los aeropuertos concretos. Los sucesos están ahí, Dices, joder, ¿otro simulacro de aeropuerto? Sí, y vamos a seguir haciendo porque es que esto está ahí. Este ha sido, de los que he estado yo presencialmente con el casco puesto, el que más fallecidos he tenido, en 1992, en Vitoria, 17 muertos, 30 heridos muy graves, un autobús que venía de Portugal y se salió en la carretera a las 4 o 5 de la mañana, pero hemos tenido, pues hace no tanto, en la P1 hay un camión y los sucesos van ocurriendo. ¿Qué es lo que pasa? Que hay gente que dice, bueno, es que como todos son distintos, no organizo nada. Bueno, estos aciertan siempre, Entonces, como todos los incidentes son distintos, pues ¿para qué vamos a comernos el coco a ver cómo sistematizo un proceso? Cada vez hay menos gente en este grupo, pero los hay, Yo suelo decir que todos los libros son distintos, y sin embargo sabemos leer nosotros los libros, y el que los escribe lleva un orden, y además hay un índice, y hay capítulos, y hay un montón de cosas. Todo se puede sistematizar hasta un determinado nivel, que es el que queremos llegar. Y os propongo, ya digo que es una reflexión, a mi juicio, es una opinión, en el proceso de desarrollo de la emergencia casi siempre se producen las mismas secuencias. Primero, a la gente que está involucrada, miedo, y lo que intenta es largarse de donde está, salir como sea, y pues tenéis imágenes de gente que salta por las ventanas, de que corre, de que tal. Esta es la primera impresión. En tanto y cuanto el suceso está ocurriendo, la gente lo que quiere es alejarse del mismo. Posteriormente, a ese momento, cuando ya no nos sentimos más amenazados por el suceso, empieza los que están a ayudar a los que están alrededor. No todo el mundo, pero sí una gran mayoría. Existe la solidaridad, de verdad, os lo voy a demostrar. La gente ayuda a los que están al lado. No ha venido todavía nadie de los servicios de emergencia. Estamos los que estamos en el suceso. Empiezan a llegar las primeras unidades de socorro, que se ponen a trabajar no de forma ordenada y organizada, sino que son unos más dentro del batiburrillo que hay. Estamos hablando de incidentes de múltiples víctimas, no de un incidente pequeño, Y los servicios de socorro empiezan a confundirse, las primeras unidades que llegan, con los que están. Hacen lo que buenamente pueden en esa situación. Esta situación transitoria de mezcla de los servicios de socorro con los presentes dura unos minutos. A partir de ahí empiezan los servicios de emergencia a organizarse, a determinar zonas claras de trabajo y se va organizando el escenario. Bueno, vuelvo atrás. Os he puesto ahí dos en naranja, el comienzo de las ayudas en forma espontánea y llegan las primeras unidades. Os lo voy a enseñar, os voy a poner fotos de que esto es así, en algunas situaciones, no en todas. Pero, sin embargo, estas no podemos trabajarlas mucho, porque difícilmente podemos trabajar el que la gente espontáneamente tenga una sistemática de ayudar al de al lado, o que todas nuestras unidades de emergencia
tengan una formación adecuada, suficiente y de envergadura para organizar escenarios complejos. Y por eso, más o menos, me voy a centrar en las dos últimas, que sí creo que podemos hacerlo. Bien, estas tres primeras las doy porque suceden, pero en estas dos últimas yo creo que podemos intervenir mucho. El esfuerzo, a mi juicio, de trabajo en los incidentes de múltiples víctimas tiene que ser que las situaciones transitorias en las que esté mezclada nuestras unidades, y digo nuestras, las de todos los que estamos aquí, servicios de emergencia, me da igual de qué nivel o de qué agencia pueda ser, y el establecimiento de zonas de trabajo y se vaya organizando el escenario tiene que ser el mínimo posible. Y esto es una de las cosas que tenemos que trabajar. Desde que llega el primero allí hasta que aquello empieza a consolidarse como escenario, tiene que ser realmente un tiempo pequeño. Y vamos a ver una serie de fotografías, las pasaré rápido, de ejemplos de que efectivamente esto es así. 192 muertos y 1.400 heridos. Tenéis esta foto de Madrid, no hay nadie de los servicios de emergencia. Está la gente ayudándose unos a otros. No todo el mundo, tenéis ahí uno en medio con las manos metidas en los bolsillos que vais a ver, este sigue así durante un rato. Bueno, cada uno le afecta de una determinada manera, hay gente que se queda absolutamente bloqueada y hay gente que no, que se pone a ayudar a los de alrededor. Fijaros, sigue sin haber nadie de los servicios de emergencia y están prácticamente todos ayudándose unos a otros. No hay organización, no hay clasificación, no hay triaje, no hay tal. Estamos simplemente dando ayuda ¿a quién? Al que tenemos al lado. Empiezan a llegar las primeras unidades, las veis por ahí, el fondo a la derecha, y mientras tanto siguen la gente, los pasajeros del tren o los que estaban en la estación, ayudándose unos a otros. Era el primer punto que os decía, al principio todo el mundo sale y a continuación empiezan las ayudas. Empieza ya a organizarse los escenarios. Los servicios de emergencia, en este caso los sanitarios, empiezan más o menos a tener una organización, empiezan a establecerse las zonas, cada vez da sensación de que hay, ya veis, por el color de los uniformes y de los sitios, no hay tanta gente yo creo que no hay nadie, hay uno de corbata, pero que parece que tiene que ser alguien conocido, porque si no pues está hablando ahí con un forense, y bueno, y van poco a poco haciéndose, y van organizando el escenario. Ya tenemos un objetivo claro, organizativo. Ese intervalo, desde que llega el primero hasta que ya hay tanta gente que sabe que empieza a ordenarse, que sea el mínimo indispensable. Lorca, lo mismo, tenéis ahí, mientras esa chica huye y la señora de la zona, una persona está intentando atender, en este caso, a una persona que estaba fallecida ahí. Lo natural es que intentemos ayudar al de al lado mientras uno. Lorca, ya veis, hay a la derecha pues una persona de servicios de emergencia, se ve ahí un casco, pero el resto son vecinos. La mezcla de los servicios de emergencia con los vecinos, no hay nadie que esté organizando el escenario, siguen unos y otros haciendo lo que pueden y empieza a ordenarse ya el escenario, empiezan ya a balizarse las zonas, empieza a hacerse los servicios de emergencia con esa organización del escenario poco a poco. Y cada uno va ocupando una plaza. Las ambulancias empiezan a tener su sitio y se empieza a hacerse con el escenario. El Albia, bueno, aquí sí que tenéis a esa chica con el chaleco allí puesto, pero el resto son los vecinos, mezcla de los servicios de emergencia con los vecinos, y bueno, mezclas varias de escenarios, de falta de balizamiento y de etcétera, de lo que hay. Los escenarios son así. Podía haber puesto más, pero los escenarios son así. Y esos puntos que os he puesto no es porque se me hayan ocurrido, sino porque cuando veo las secuencias de los escenarios, lo veo así. Ahora están en esta fase y ahora pasan a la siguiente. ¿Qué es lo que tenemos que hacer los que nos dedicamos a organizar emergencias? Que esa fase dure lo menos posible y que la gente sepa que no tiene tanto que dedicarse a intentar ayudar al vecino, sino que tienes que marcar una zona, sacarlo de él y que nos vayamos haciendo nosotros con el escenario.
3 consideraciones, en mi opinión, que de no cumplirse pronostican el desorden en la resolución del incidente de múltiples víctimas. La primera, que cuando llega la emergencia no es tiempo de pensar, sino actuar como se ha pensado. O tengo pensado qué es lo que voy a hacer, o eso de que dice, bueno, ya se me ocurrirá algo, ese está muerto, fijo, ¿eh? O sea, porque no se te ocurre la tensión. Igual tú eres un crack y eres capaz de improvisar, pero el de al lado no. Y como es un trabajo de mucha gente, no se puede improvisar, lo tienes que tener claro desde el principio. No es momento de pensar, oye, pon la cinta, ¿por qué? Joder, pon la cinta, coño, quedamos ayer que pusieras, perdón con la expresión, pero es la que se emplearía como poco, en el lugar. Vete poniendo y vete haciendo. Lo que no funciona habitualmente nunca funcionará en la emergencia. Es decir, oye, ponte el peto y el casco, luego voy a hablar de ellos y por eso lo comento. Dice, no, si hay una gran emergencia ya me los pondré. No, el día de la gran emergencia no te lo vas a poner seguro. Y a las pruebas me remito. No voy a poner ninguna foto de fallos, pero podía haberlo hecho, ¿eh? O sea, porque nos retratamos continuamente. Aquel o aquella que piense que cuando haya una emergencia se va a comportar distinto, se equivoca. Se equivoca seguro. Y además le das 3 fotos y dices, ¿ves cómo tú decías que no es tiempo de fallar? Y luego, algo que a mí me parece fundamental, es se juega como se entrena, ¿eh? O sea, el día a día es nuestro entrenamiento de las emergencias pequeñas, debe servir para que cuando actuemos en una gran emergencia lo hagamos de la misma forma y lo hagamos con la misma sistemática. No podemos esperar a que haya una gran emergencia para ver si efectivamente los sistemas funcionan o no. Pero dices, oye, claro, pero es que grandes emergencias no tenemos todos los días. La coordinación, la conjunción con todos, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues muy fácil. De primeras, los sistemas de trabajo conjuntos, hablarlos y establecerlos. Somos siempre los mismos, digo, como agencias los que trabajamos en los mismos sitios. Vamos a acordar sistemas. ¿Qué haces tú? ¿Qué hago yo? ¿Qué pone? Y eso se va desarrollando. Una vez que lo tienes, implantarlos. Pero una vez que lo tengo que implantado, hay que generar automatismos. La gente que va a las emergencias no tiene que pensar, como he puesto antes, tiene que ir a piñón fijo, por lo menos los 10 primeros minutos, a hacer aquello que se ha acordado que tiene que hacer. Oye, tú te encargas de esto, yo me encargo de lo otro, vamos a generar automatismos de operación. Y a mí me parece en esto último, en generar automatismos, que es nuestro mayor fallo en general como colectivo. No generamos automatismos, dices, va, esto ya me lo sé. No, ya lo sabes, yo también sé que cojo el balón, me pongo en la línea de 6.25, tiro y si la meto son 3 puntos. Pero es que no consiste en que lo sepa, consiste en que lo haga. ¿Lo hago sí o no? No, pues no he generado automatismos como para hacerlo. Tendré que generar automatismos de operación. Y aquí entramos en un tema delicado y complicado, por lo menos a mi juicio, porque pues tengo mis opiniones propias que no siempre coinciden. ¿Se consigue estos automatismos realizando simulacros? Y la respuesta, que muchos estáis pensando que voy a decir que sí, es que no. No, en los simulacros no se generan automatismos. O sea, en los automatismos se generan en el día a día, no en los simulacros, porque ¿cuántos simulacros haces? Hombre, si hicieras simulacros todos los días, sí. O sea, si tú estás todos los días tirando de 6.25, evidentemente luego en el partido vas a tener ese automatismo. Pero es que nuestros simulacros no son diarios. Luego, el automatismo lo tenemos que generar en el día a día y no en el simulacro. En el simulacro, bueno, los automatismos se generan en el día a día, ¿eh? En el simulacro nos van a ayudar a probar la implantación de sistemas, pero no generan dinámicas instintivas de trabajo, que es lo que tenemos que intentar conseguir al final, que no tengamos que pensar que vayamos a actuar. Hay gente que opina que es bueno que los simulacros salgan las cosas mal, porque se aprende. Bueno, yo lo matizaría, A mí me parece que no es que tienen que salir mal, que los simulacros nos ayudan a detectar situaciones que de la otra manera no habríamos detectado y nos ayudan a mejorar al corregir esas situaciones que hemos detectado y meterlas en el sistema de acordar, implantar y generar automatismos, que es un poco lo que comentaba. Porque hay que tener en cuenta que los simulacros, cuando hacemos simulacros de múltiples víctimas,
realmente no estamos haciendo un simulacro, estamos haciendo un simulacro de simulacros. Cada agencia va a su película, y luego tenemos una película general. Los bomberos aquí están preocupados por cómo generar su dinámica de trabajo en esta situación. Los sanitarios están preocupados de cómo generar su dinámica ahí, que es independiente de la de los bomberos. Los forenses están, y la policía científica, a su dinámica, que es independiente de la de los otros dos. Y todos, al final, tienen que convivir y generar un escenario en los que no haya huecos y además no haya fricciones entre todos los que... Podía haber puesto más agencias, por poner unas cuantas. El generar esa dinámica de trabajo que nos ayude a resolver ese tema de la mejor forma posible, teniendo en cuenta que todos los que estamos ahí estamos trabajando para las personas que tienen el problema, no para nosotros mismos ni nuestra mayor gloria, sino que estamos trabajando para atender lo mejor posible a las víctimas que tenemos ahí. Y por lo tanto, a mí me da igual si hago esto o hago lo otro dentro de mi trabajo, lo que tiene que haber es esa atención a las víctimas lo mejor posible en todo momento. Y parte de la atención a las víctimas, y por eso he puesto esta vez, que no suele ser muy normal, pero que lo pongamos, la actuación, esa chica que está ahí tumbada, quemada, es... bueno, os podía poner las fotos, está tan contenta, está maquillada, no es una víctima directa como todos los figurantes que salieron ahí. El ver cómo organizamos y cómo hacemos todo el escenario en su conjunto. ¿Qué va a implicar estas cosas? Pues he dicho estas tres, acordar, implantar, generar automatismos. Y os pongo algunos ejemplos tontos, pero que pueden servir para eso. Acordar sistemas. ¿Qué zonas vamos a trabajar en esto? Dices, oye, pues la fría, templada y caliente. Ya sabéis todos que la fría es aquella zona en la que no hay un determinado riesgo, puede tener el centro de recepción de medios, el sistema de atención sanitaria, los fallecidos, la atención psicosocial, atención social, el puesto de mando avanzado, pero esto lo tenemos que tener bien claro. Los medios... Las ambulancias, ¿dónde van a estar? ¿En la zona fría? Todas las que vienen, no las que van a trabajar. ¿En la zona fría o no? Sí, pues si vamos a decir lo que en esto, habrá que marcarla. ¿Los vehículos de bomberos que vienen a ayudar, dónde los ponemos? ¿En la zona fría o no? Vamos a ponerlo, pero vamos a establecer primero el acuerdo y luego implantar el procedimiento. Lo que no puede haber es un mogollón de gente y un problema de tráfico porque hemos ido todos al lío y luego nadie sabe cómo salir. En la zona templada se mueve el personal de intervención, etcétera. Bueno, esto como todos lo sabéis, pues no lo voy a insistir. Y la zona caliente concreta, donde solo pueden entrar las personas que tienen equipamiento o precauciones especiales, es mejor que esté y es exclusiva para el personal de intervención. Bueno, se generan automatismos en el día a día. ¿Es necesario que pongamos la cinta en cada tal? No es necesario, pero estás entrenando. ¿Es necesario que yo me ponga detrás de esto? No es necesario, pero estás entrenando. Y si no lo pones, ¿qué haces? No entrenar. ¿Y qué va a pasar? Que el día que tengas un siniestro, no lo vas a hacer. ¿Me vale el simulacro? No, porque en el simulacro tengo las cintas puestas antes de que llegues. Luego el simulacro no me genera automatismos, porque todos los simulacros los tengo previstos dónde van a ser y a la gente la tengo ya detrás de la raya, mientras que aquí estamos hablando de cosas distintas. Es el día a día el que me genera esa intervención. Otra cosa, dices, oye, ese intervalo que van llegando, ¿cuándo se empieza a generar alguien que diga, joder, pues desde el principio? Primer principio, en mi opinión, esto no viene en ningún manual, básico del mando en una emergencia. Los que me han oído más de una vez saben que lo digo siempre. Manda el que está. Oye, ¿y quién manda aquí? No, el consejero de no sé qué. ¿Está? No, pues no manda. O sea, manda el que está. El viceconsejero de Sanidad. ¿Está? No. Estoy yo, con mi buzo y no hay nadie más. Joder, pues yo. Me organizo yo y yo sé que tengo que organizarme y viene otro y se incorpora y entonces le digo, oye, tú que de esto sabes más, encárgate tú y además llevas un peto a cuadros y yo no tengo nada y se va generando. ¿Qué tenemos que generar? Automatismos también de responsabilidad. No puede ser de que cada agencia llega y solo es su problema el que tiene establecido y aquello no organice nadie hasta que llega nadie.
¿Quién manda? Al que le toca, joder, pero siempre le toca a alguno. ¿Quién es el responsable de seguridad en la zona? Tú, pues chaval, te toca. Pero es que yo no he ido al cursillo de Londres. Pues no has ido al cursillo de Londres, pero te encargas tú, y luego lo pides y lo reivindicas. Y fundamental, hay que tomar decisiones. El que manda no está para su mayor gloria, está para tomar decisiones. ¿Qué decisiones? Oye, vamos a poner los vehículos allí, vamos a hacer esto, vamos a poner tal. Tú encárgate a la policía de tráfico de que aquí no entre ni Dios que no toque. Y además, cuando entren, los mandas a aquella zona. No cuesta tampoco tanto. Y mandar no es hacer lo que me da la gana, es oír a los que saben de cada cosa, reunirlos y luego, a continuación, tomar decisiones relativas a lo que toque, porque las personas que van allí son especialistas cada una en su materia. Luego, qué menos que por lo menos escuchar a ver qué es lo que va. En ningún momento puede haber dudas de quién es el mando de operaciones. Y dices, vale, pero luego nos encontramos, esto es una foto real, dices, ¿quién es el responsable de ahí? Yo este cursillo no lo he hecho, el de identificación no lo he hecho, pero nos ha servido para, vamos a establecer una dinámica. No decimos que los simulacros sirven para detectar situaciones. Esto es una imagen de simulacro y hemos detectado. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, alguien tiene que poner orden en esto. ¿Quién? Cada uno en su agencia y, en este caso, creo que nos toca a nosotros, a la Dirección de Atención de Emergencia, reunir todas esas cosas y ponerlas en común entre todos. Estoy en ello, Porque el mando debe estar identificado, no os voy a enseñar. Osakidetza lo tiene resuelto. ¿Qué no tengo resuelto? Que igual a algunos no se lo he contado, porque ellos lo tienen resuelto, pero por ejemplo los bomberos igual no saben. Este mes lo haré, os transmitiré la de, en principio todos, me faltaban algunas y estoy en ello. Los de los técnicos de la DAEM, bueno, generan automatismos, tienen que llevarlo siempre puesto, Los bomberos en ello están y es mayoritario, aunque hay pues algunas variaciones más, en que el peto del mando de bomberos es ese. La DIA y la Cruz Roja están trabajando también en sus propios chalecos. Bueno, por lo menos esta comunidad en este momento está en ello y ya digo que este mes vamos a tener un pequeño manualillo de difusión general para que todo el mundo sepa aquí, cuando vayamos a un batiburrillo de estos que nadie sabe de qué va, con 17.000 petos, quién es el que organiza, quién es quién. Para que luego seamos capaces de implantarlo en los sucesos y vayamos viendo quiénes son. Y generamos automatismos. Dice, no, yo me pondré, dice el bombero, yo me pondré el peto cuando sea grande, porque con los 4 que voy me conocen todos, pues ¿para qué me voy a poner el peto? Pues no, ya veis, estos son 2 sucesos distintos, el de la izquierda, bomberos de Bilbao, el de la derecha, bomberos de la Diputación de Vizcaya, podía haber puesto más, pero esto, en que se ponen el peto aunque se conozcan todos. ¿Para qué? Para generar automatismos. Y llevan el casco todos. ¿Por qué? Para generar automatismos. En los conos allí puestos, la policía genera automatismos. La seguridad del equipo. Yo, si voy siempre equipado cuando tengo que ir, el día que haya una gran emergencia, iré. Tengo que ir equipado siempre. Luego ya me lo quitaré. Lo que no puede ser es al revés, porque estaré buscando el chaleco salvavidas y no lo encontraré porque ese día me lo he dejado en no sé dónde. Lo mismo que los EPIs, hay que generar automatismos y irlos poniendo. Es difícil ver a un bombero sin chaquetón y casco. ¿Por qué? Porque lo llevan siempre. Lo que hacen es quitárselo, pero sales con él. Entonces, a mí me gustaría que todo el resto de las agencias generáramos también esos automatismos que los que estoy hablando, con el fin de que podamos ir viendo. Bueno, veis ahí trabajando a los de San Sebastián y mirando a los de Guipúzcoa, antes había sido al revés, Es decir, han cambiado, unos han relevado, no es que esto vaya así, O sea, se han relevado y ya han hecho cada uno la parte que les tocaba. Y digo, porque siempre hay algún mal pensado. Bueno, los EPIs, tienen cada uno el suyo, y lo mismo, en este caso, la Cruz Roja y la DIA a la hora de generar automatismos. Bien. La circulación en la zona templada, pues lo mismo. Si queremos que se pueda circular, tendremos que establecer un sistema para que esto pase. Porque luego, oye, que es que la ambulancia no puede circular. Bueno, no puede circular, pues tendremos que ver qué hay.
¿Quién dirige el tráfico? ¿Quién lo organiza? ¿Quién va? Los vehículos y los simulacros suelen salir niquelados. Por eso digo que no siempre esto. ¿Por qué? Porque han ido los que van a colocar los vehículos 35 veces al lugar a mirar dónde los van a poner. Y saben perfectamente, y dices, oye, ¿dónde me pongo? Tú sígueme. Y al lado, plas, todos ahí, chin, 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 con un espacio. Por eso digo que los simulacros no siempre... aunque el no que he puesto ha sido rotundo para que llame un poco más la atención, no siempre nos ayudan a mejorar, porque hay cosas que ya el simulacro incorpora de organización que, sin embargo, en el incidente de múltiples víctimas no lo voy a tener. Bueno, y voy un poco rápido para que veáis algunos esquemas. Esquema básico de áreas de gestión en accidentes aéreos. Lo normal, esto, bueno, pongo primero lo anterior. Ensayamos y estamos haciendo simulacros de accidentes aéreos en el aeropuerto cuando la estadística dice que los aviones donde se caen es fuera. Pues tendremos que empezar a entrenar fuera, digo yo, Es como, no sé, entrenar a jugar a baloncesto en hierba cuando luego jugamos en tarima. Hay algo que no funciona, ¿no? Áreas, las 3 que he puesto, el centro de coordinación, vamos a tener un puesto de mando principal o sala de crisis. No estamos contemplando, y tenemos que empezar a hacerlo, mejor dicho, hemos empezado a contemplar desde hace poco, pero tenemos que seguir haciendo la sala de atención a familiares. Los familiares son víctimas y, sin embargo, no están participando en los simulacros. Tenemos que incorporarlos, porque el día de la emergencia los vamos a tener ahí. Lo mismo que el centro de atención a familiares, van a estar ahí. Es más, en un momento dado, tenemos solo el centro de coordinación, en el SOSDEIAC, llaman y empiezan a desplazarse las unidades ahí, y ya nos estamos conformando. Tenemos enlazado, estaba hablando de incidentes de múltiples víctimas, en este caso aéreo. Tengo enlazado el suceso con el centro de coordinación. ¿Me falta algo? Sí. Tengo a los familiares todos en el aeropuerto, esperando que llegue el avión o los acaban de despedir. Y sin embargo, no los estamos incorporando a los simulacros. Podemos tener 300 personas ahí esperando que llegue un avión que no llegará nunca. Tenemos que abordarlo, tenemos que entrenarlo, tenemos que verlo. Y el resto de los automatismos, irlos generando, pero siempre contando con ellos. Las salas están, tiene su papel. Punto importante, los actuantes tienen que tener claro cuál es su papel en el escenario. Yo creo que lo conocemos porque trabajamos siempre en ellos. ¿Quién es el responsable? Organización policial, cortes de tráfico, seguridad. He añadido organización de los vehículos en la zona templada. No se puede, la policía no puede quedarse solo. Policía local o Ertzaintza no puede quedarse solo en la periferia para que no entre. Nos tiene que organizar también a nosotros mismos. ¿Con qué? Con los criterios que le demos. Identificaciones, custodias de personas, enseres, generamos automatismos. Bueno, esto es de tráfico, porque para simplemente la ley de tráfico recordar a algunos que la actuación de los equipos de servicio de urgencia, así como los de asistencia mecánica, debe procurar la menor afectación al resto de circulación, ocupando lo mínimo posible la calzada. Porque a veces nos da la sensación que, como tenemos un incidente de múltiples víctimas, lo importante solo es eso, y tan importante es la persona que tenía que hacerse una diálisis, que no llega a un sitio, que hemos cortado el paso de otra ambulancia que no podía venir, o alguien que tenía que coger un avión. Tenemos que intentar tener una visión más global de lo que hay, y cada uno tiene su papel, y el papel de la policía de tráfico es organizar el tráfico, ordenar. ¿Qué tenemos que ir? Oye, dame unos metros más, te voy a cortar el carril 5 minutos, reordeno los vehículos, pero lo que no podemos es ponernos a discutir ahí en medio. Generamos automatismos en los escenarios, comprobar las unidades de acción, ver lo que hay, etcétera. Bueno, tenemos las tácticas, que no voy a repetirlas. Centro de recepción de medios, habéis visto que he acelerado porque es que el tiempo me va contando, he dicho que iba a terminar ahora. El CRM en Irún y el final, la atención a las víctimas. Tenemos que incorporarla a prácticamente todos los simulacros o hacer simulacros con víctimas, porque si no, no los vamos a tener y van a estar ahí. Pero víctima no aquella persona que sufre un problema, sino aquel familiar de esa persona que ha perdido la vida y que tenemos que abordarlo.
Tenemos que trabajar más la persona de contacto, el PECO que le llaman, que viene en el Real Decreto. No sé si sabréis que el Real Decreto establecía que tenía que haber 2 personas de contacto que nombraba el Estado, y las 2 personas que ha nombrado el Estado cuando hay un accidente de compañía aérea son las 2 nuestras de la Dirección de Detección de Emergencia, lo cual no quiere decir que son personas, iba a decir que no son personas humanas, sí lo son, pero el PECO es un concepto, no es una persona, Tiene que hacer una serie de tareas que es imposible que realice una sola persona, tiene que tener un equipo detrás. La persona de contacto no es una persona, es un equipo de personas que pueden abordar esto. Informar a las víctimas, facilitar la lista de a bordo, actuar de enlace y pues una serie de cosas que tiene que tener: seguridad policial, psicólogos, trabajadores sociales, sanitarios, personal de compañía, policía científica y otros no definidos en el procedimiento. Y aquí no lo pensaba decir porque no lo tenía pensado, pero al oírle a Iñaki Subijana sí que me parece importante. No podemos a una persona que ha perdido, pues a una mujer que ha perdido a su marido y está con 2 críos pequeños en el aeropuerto esperando a que alguien les diga algo, que vaya una persona a decirle quién es y a quién está esperando, que vaya luego la policía científica a preguntarle a ver qué tal, que vaya luego el psicólogo a preguntarle. Joder, ya al tercero ya te manda la mierda y dice: oye, olvidaros de mí, joder, que acabo de perder a mi marido o a mi mujer en el avión y me estáis aquí mareando. ¿No os podéis poner de acuerdo en qué lista queréis que os rellene y yo la relleno una vez y me olvidáis para siempre? Tenemos que trabajar este tema. El apoyo psicológico, social y financiero, si es necesario en esos momentos, luego habrá que entrenarlo. Tenemos que entrenarlo. No podemos olvidarnos, para terminar, y termino en un minuto, a los medios de comunicación. Estarán en los simulacros y en la realidad, y tenemos que contemplar que estarán, y no podemos olvidarnos de que como estarán, no podemos esperar a que llegue la emergencia para pensar qué hacemos. Y estarán, y tendremos que saber qué hacer en cada momento y dónde situarlos y cómo ponerlos. Y las víctimas que tienen sus derechos, como os los han comentado, en emergencias también tienen los mismos derechos, y tenemos que preservar esos derechos en todo momento y en la organización. Y tenemos que empezar a entrenarlo también en los simulacros. Esto es del otro día. Lo hizo con buena voluntad, seguro, y igual nadie le dijimos lo que teníamos que haber hecho, pero se tienen que ir acostumbrando a que no pueden estar allí donde quieran, pero también tienen derecho a recibir toda la información que tengan que recibir, y no podemos decirlos: vete a 2 kilómetros en una raya y te pongo una cinta y ahí están. El derecho a la información debe ser compatible con el derecho a que estas personas puedan trabajar a gusto, pero también el derecho a las víctimas a su intimidad, Y la realidad es la que es y la conocemos. Están y estarán en distintas situaciones, estarán en la zona de operaciones, estarán en el puesto de mando principal, estarán en la sala de atención a familiares y estarán en el centro de atención a familiares. Tenemos que prever estas situaciones y tomar medidas para poder atenderlos y también poder preservar esos derechos. Y sin más, eskerrik asko, muchas gracias. 2 minutos tarde.